Se ha lanzado una verdadera alerta roja en Ucrania debido a las últimas órdenes que lanza el presidente Volodymyr Zelensky. Pues, ¿qué tan buen presidente podrías llegar a ser cuando tu principal prioridad es enviar a tus militares, a tus ciudadanos que estás recogiendo por las calles, que no quieren ir a luchar en esta guerra que estás creando o que quieres continuar, y los mandas al frente de la batalla a misiones donde van a perder la vida? Única y exclusivamente van a esas misiones a perder la vida. Los Marines ucranianos están cada vez más frustrados por las órdenes que se les están dando de lanzar oleada tras oleada de ataques suicidas a través del famoso río Níper, en esta región meridional de Gerson, lo que ha provocado numerosas bajas que desmienten precisamente las afirmaciones que hacen varios funcionarios del gobierno ucraniano. Porque como funcionario es muy fácil salir a las cámaras, a los micrófonos y decirle al mundo que todo está bien, que la guerra contra Rusia está avanzando como se tenía contemplado, un poco más lento quizás, pero siguen avanzando. Las condiciones que están pasando estos militares, estos marines, son tan difíciles y tan contrarias a las declaraciones optimistas que hace un presidente que literalmente está aprovechando las cámaras porque será la última vez que se le vea precisamente como un héroe. Y durante toda esta contraofensiva, durante toda esta guerra contra Moscú, ha sido eso, un muy buen actor, porque tiene que salir y decir que están avanzando, que realmente le están haciendo daño a Rusia, cuando de acuerdo a los números de Moscú, la situación es completamente diferente. Más de 300,000 personas, de las cuales tiene conocimiento Moscú, han perdido la vida desde que se arrancó el conflicto, de las cuales más de 160,000 fueron únicamente por esta contraofensiva que lanzó Zelensky. Hay muchas personas que están involucrados en los combates a lo largo del río Níper, y algunas aceptaron contar sus historias a medios de comunicación estadounidenses, en este caso al New York Times. Es una misión suicida. Esto fue lo que dijo uno de los soldados en un artículo publicado por este medio. Ni siquiera es una lucha por la supervivencia, simplemente es una misión para ir a morir en nombre de Volodymyr Zelensky. Este diario, el New York Times, describió los ataques a través de este río como brutalizantes e inútiles. Las tropas ucranianas están siendo derribadas en las orillas del río o directamente en el agua. Incluso antes de llegar al otro lado, estas personas están perdiendo la vida. Aunque los comandantes rechazaron obviamente la mayoría de las solicitudes de los medios para visitar a las tropas en esta región por supuestamente tratar de salvaguardar su integridad, las imágenes de drones de estas áreas verificaron los relatos de las tropas. Estas personas que fueron entrevistadas y que por obvias razones no dieron a conocer sus nombres porque temen represalias del gobierno de Volodymyr Zelensky. Este medio de comunicación estadounidense empieza a filtrar datos de lo que realmente ocurre en esa guerra. Los ataques aéreos rusos convirtieron toda la orilla del río en una masa de barro y árboles astillados. Uno de los soldados dijo que las nuevas tropas que llegan a la orilla, a lo que es la zona este, tienen que pasar por encima de los cuerpos de los Marines que han perdido la vida, enredados en el barro, o lo que queda de ellos. Algunos han permanecido allí durante meses porque el bombardeo es demasiado intenso para poder recuperarlos. De acuerdo con este soldado, las personas que terminan allí no están preparadas psicológicamente. Ni siquiera entienden hacia dónde van. El comando que los envió allí no les informó que era una misión suicida, no les informó que era una zona completamente devastada. Y cuando llegan, cuando realmente ven la situación, nunca habían visto nada tan devastador en otras feroces batallas de Ucrania. Incluidos los combates del año pasado en Artyomovsk, que es el llamado Bakhmut, el cual logró tomar el control gracias a lo que es este famoso grupo de militares, el grupo Wagner, que entonces era liderado por el fallecido Yevgeny Prigozhin.
Y gracias al grupo Wagner, Rusia se hizo cargo de Artyomovsk. Es un desperdicio, de acuerdo con los Marines, que expresaron su frustración porque solo se estaban informando al público relatos optimistas de la contraofensiva ucraniana. Relatos de victoria, relatos de luchar contra Rusia. Por ejemplo, Zelensky ha afirmado que las fuerzas de Kiev se habían afianzado en el margen de la zona izquierda de este río y que dicen los soldados que no existe ningún puesto o posición de observación, que es completamente imposible afianzarse en esa zona. Es imposible trasladar equipos a este lugar porque está completamente protegido por Rusia. No pueden avanzar y únicamente los llevan al matadero. Muchos soldados finalmente se dieron cuenta de la calidad de presidente que tienen y que solo los están enviando a fingir que luchan. En mi canal Gaby López Informa compartí también un video precisamente de un testimonio de los soldados ucranianos que estaban al frente precisamente en esta zona antes de que sacara el mensaje el New York Times, y fue precisamente para decir que los Marines ni siquiera sabían nadar, que aquellos que llegaron como Marines no habían pasado ni 2 o 3 semanas aprendiendo a disparar, que a duras penas lograron utilizar armas, porque las municiones no las podrían desperdiciar preparando o entrenando a estos militares. Simplemente les dijeron, apuntas más o menos y listo, arréglatelas como puedas. E incluso este personaje que compartió su vivencia decía precisamente que muchos de los que llegaban no sabían ni siquiera nadar. Y eran Marines, que se supone es lo mejor de lo mejor. Y no estaban entrenados ni para disparar, y mucho menos para nadar. Sobre todo porque es en esta zona del río Níper. Además, hay que tener en consideración, y de acuerdo con ese reportaje, que estaban intentando atravesar el río por barcos. Y lo único que alcanzaban a ver las personas que se quedaban en tierra era cómo sus compañeros de armas pasaban río abajo. Porque no pueden atravesar el río, porque no pueden luchar contra Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que los líderes ucranianos esencialmente estaban enviando sus tropas para ser exterminadas, mientras intentan avanzar hacia una pequeña cabeza de playa en el lado del río controlado por Rusia. De todo el río, quieren ir exactamente donde está Moscú, para decir que se están enfrentando a Rusia. Putin dijo que este régimen de Zelensky se ha desesperado a raíz de esta fallida contraofensiva de verano y ahora únicamente envían a sus tropas a un campo de exterminio a lo largo de todo el río Níper. Las fuerzas ucranianas han sufrido más de 160,000 bajas desde junio, cuando comenzó esta famosa contraofensiva, de acuerdo con los datos que ha logrado recopilar por sus ataques el Ministerio de Defensa ruso. Zelensky trata de pintar una imagen optimista de los resultados del campo de batalla de Ucrania, mientras se dedica él a viajar por todo el mundo en busca de más ayuda militar y más recursos económicos. Pero los principales paquetes de ayuda, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, se han estancado en las últimas semanas, en medio de toda esta creciente oposición pública diciendo, oye, estás perdiendo la guerra, ya perdiste la guerra, ni siquiera estás por perderla, ya la perdiste. Por lo menos sé un hombre, párate derecho y ríndete. No por tu ego, no porque vayas a salir a luchar el día de mañana, es para tratar de salvar la vida de los civiles que se encuentran en esta guerra. Personas que no querían luchar y que están al frente de la batalla porque fueron obligados a luchar por Zelensky, ni siquiera por Ucrania, porque ni por su país querían ya luchar. Algunos ciudadanos sabían que no iban a regresar y lamentablemente es probable que nunca lo hagan. Por eso es importante que Zelensky acepte su derrota como el hombre que es, se supone,
y llegue a un acuerdo con Rusia. Que deje de escuchar a Estados Unidos, a la Unión Europea, no va a conseguir más recursos económicos, no va a conseguir más ayuda. Y lo único que está haciendo es destruir a Ucrania y endeudando a la nación. Porque él, por supuesto que no va a pagar absolutamente nada de todo lo que se ha gastado en este conflicto. ¿Quiere que Rusia lo haga? Por favor. Si su contraofensiva fue un fracaso, si toda su guerra fue un fracaso, Rusia solo llegó a defender. Y así se quedó. Y Ucrania nunca pudo avanzar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.